verdadera encuesta, la verdadera votación es la que hacen los cubanos hace ya casi 60 años con los pies. Los cubanos que están saliendo en este éxodo increíble a pie, cruzando todo el continente. Tenemos aquí en el estudio a dos cubanos, un matrimonio que acaba de llegar ayer mismo a Miami. Giselle Rangel Cruz, cubana recién llegada, en el primero de los vuelos con su esposo Fran Manuel Durán, que también, ¿a qué hora llegaron? 2 de la tarde. A las 2 de la tarde, o sea que bueno, ya 24 horas el primer día en los Estados Unidos. Ustedes fueron el primer vuelo. El primer vuelo de... Ese vuelo medio fatídico que se tuvo que dar 5 horas en Guatemala, ¿no? Exacto. Me lo van a contar ahora mismo, es una historia tremenda. Con nosotros Armando de Armas, escritor, politólogo y periodista. Muchísimas gracias por estar acá. Luis Leonel León, periodista, productor, cineasta. ¿Cómo te va? Un placer estar aquí contigo. Pues el placer es mío. Primero, han tenido suerte, ¿no? Y yo creo que hay que seguir presionando. Está bien que se haya hecho estos vuelos, pero a mí a veces me molesta un poco que los cubanos no somos, a veces yo creo, tratados con la dignidad que se merecen, ¿no? Yo les pregunté antes de empezar sobre ese vuelo, pensando que me iban a hablar con él de mucha felicidad, pero fue inquietante, ¿no? Si empiezo con la dama. ¿Por qué? Bien, Juan Manuel, nosotros estuvimos esperando este vuelo, o sea, llegar aquí a los Estados Unidos por 5 meses. Nosotros llevamos 5 meses, llevábamos 5 meses en Panamá. Ustedes son de los primeros que se quedaron. De los primeros trabados allí, ¿no? Cubanos que nos quedamos varados en Panamá. Desgraciadamente no estuvimos en el censo que se realizó anteriormente, en los nuevos vuelos que partieron anteriormente, y lo estábamos esperando. Desgraciadamente este vuelo fue, vamos a categorizarlo, un desastre para nosotros. Porque no se nos comunicó realmente cómo iba a ser el vuelo. De hecho, era Panamá, Ciudad Panamá, México, o sea, Ciudad Juárez. Y de buena, o sea, ya a punto de abordar el avión, se pronosticó una escala en Guatemala. Escala que cuando llegamos era por media hora para reabastecer el avión, o sea, para reabastecer combustible. Escala que se prolongó por 4 horas. 4 horas que nadie nos informaba nada. 4 horas que estuvimos encerrados en el avión, ¿no? Me imagino que sin aire acondicionado, porque no. Sí, sin aire, encerrados porque las autoridades de Guatemala no querían que nosotros nos bajáramos, o sea, que teníamos que permanecer en el avión. Ellos no, porque no teníamos estatus migratorio para tan siquiera bajarnos a tomar agua, por ejemplo. ¿Y había refrigerios, había comida en el avión? Una merienda pronosticada, pero merienda que nos dieron ya cuando partimos después de las 4 horas, o sea, que nos íbamos hacia Ciudad Juárez. ¿Había niños en el avión? No, en ese primer vuelo no había niños. Sí, como pasó en Costa Rica, el primer vuelo. Ni mujeres embarazadas tampoco. Éramos solamente matrimonios y hombres solos que viajaban. Y ahí estuvimos con una gran incertidumbre. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué tuvieron que quedarse ahí? Porque no aparecía, porque casualmente se ponchó también el avión. Yo nunca había visto. ¿Se ponchó la goma del avión? Se ponchó la goma. Una de las gomas del tren de aterrizaje. Y no había cómo cambiarlo. Y no había nitrógeno, no estaban no existía ahí en ese momento, no existía nada, hasta que 4 horas que fue que vinieron a reabastecer y con el nitrógeno que apareció. Esa fue la explicación que nos dieron a nosotros. La explicación. ¿Cómo te sentiste tú? Porque me imagino que en medio de todo eso, a lo mejor tú dices, ¿será que nos viran para Cuba? Que ¿No les pasó eso por la cabeza? No, realmente eso fue un momento de total incertidumbre desde que uno salió en ese segundo plan puente aéreo, perdón. Y esa escala pronosticada de 30 minutos comenzó a extenderse. Y el calor, la ansiedad. Ya llevábamos prácticamente 10 horas previas a abordar el vuelo en una trayectoria en bus de David a Ciudad Panamá y, o sea, el retraso sucesivo, ya los estados de ansiedad estaban en un nivel crítico. O sea, David es la capital de Chiriquí, que está bastante alejado de Ciudad Panamá para llegar hasta el aeropuerto, ¿no? Sí. En el aeropuerto también hubo un retraso por la organización del vuelo, o sea, todo era complicado. Todo era complicado de que se diera y por gracias a Dios se dio. Y así, esa incertidumbre ya... Pero nadie cuando estaba, por ejemplo, en Guatemala, me imagino que tú que pasa el tiempo,
ni siquiera dijeron esto se echó a perder, a lo mejor nos van a deportar o no. Sí, o sea, todo cabe pensar. ¿Pero lo pensaron o no? Sí, Sí, muchos sí lo lo pensaron, pensamos, incluso sí lo muchos ya comenzaron a tener contacto con medios de difusión. Y A través de teléfono. De teléfono, exacto. Y, o sea, dio una alerta al resto de los cubanos que se encontraban en Panamá, en espera Que de... podía ser una trampa. Exactamente. ¿Y alguien les aclaró o alguien...? Con nosotros viajó un funcionario de migración de la República de Panamá y el hombre, después de tantos reclamos nuestros, él dio una explicación y, o sea, el punto que aclaró era de que no íbamos hacia Cuba y que íbamos hacia Ciudad Juárez, México. Y ahí respiraron un las poco más cosas y tranquilo. bueno, confiamos en el hombre y gracias a Dios todo y continuamos el viaje. Ahora, ustedes dejan atrás a unos 2000 y tantos de cubanos y a otros que no han tenido la suerte de llegar en las fechas determinadas y los están devolviendo a Colombia. Devolverlos a Colombia, lo dijimos ayer aquí ya, es devolverlos a la selva del Darién. Ustedes la atravesaron, eso es inhóspito totalmente. Hoy vimos un video de lo más raro, que anónimo, que está en YouTube, donde hay un colombiano diciendo que filmando a cubanos que están devolviendo, no sé a qué punto de Colombia, y escuchen y miren lo que dice este video. Acaban de traer nueva deportación de cubanos, con niños y todo, para que con estos muchachos, ¿por dónde los cogerían? Ah, güey. Se lo dije ayer. Los mismos muchachos que ayer les dijimos que no se fuera, se fueron, los cogieron los coyotes y los golearon. Se lo dije yo ayer, no se vayan. Ah, qué era. ¿Reconocen algo de esto? No. ¿O de la situación? Realmente no. Realmente la situación en Colombia es difícil. Pero ustedes atravesaron Colombia, ¿no? Sí, o sea, casi todos los cubanos tuvimos que haber atravesado Colombia mediante vías ilegales, ya sea dentro de un bus, escondido. Y ustedes, por ejemplo, nunca, porque fíjate lo que dice el término que él usa, que es con O, por cierto, es que como que los estafaron o algo así, o los asaltaron. ¿A ustedes sufrieron algo así parecido en algún momento? En nuestro caso no, pero sí, evidentemente, Colombia es el país donde más extorsión reciben los cubanos, asaltos, secuestros. ¿Y ustedes cuando llegaron, por ejemplo, yo sé que ustedes atravesaron Costa Rica, llegaron hasta la frontera de Nicaragua, allí había mucho problema, ¿no tuvieron problemas ustedes en la frontera? Bueno, nosotros somos de los primeros cubanos que estuvimos en Panamá. Y en un momento de incertidumbre, ya comenzando los vuelos de Costa Rica, la primera negociación, decidimos, por decisión propia, seguir con coyotes, como se dice. Y bueno, también fuimos asaltados en la frontera de Peñas Blancas con Nicaragua. O sea, eso es ya en Costa Rica. En Colombia no tuvieron problemas, pero sin embargo, en Costa Rica, que parecía más seguro, sí. El flujo de cubanos se hace tentativo, ¿no?, al crimen. Y todas las bandas criminales, incluso en complot con traficantes de personas, coordinan asaltos, coordinan secuestros. Eso es evidente. Luis Leonel, yo creo que esto es un éxodo y una tragedia de grandes dimensiones. ¿Tienes tú la impresión de que está siendo atendido por la prensa de la manera que se debe o...? No, todo lo contrario. ¿No? Yo creo que no, todo lo contrario. La prensa siempre habla de las noticias, bueno, como es lógico, las cosas más recientes, y ahora se atiende este problema de miles de cubanos que están allí varados o no, porque algunos no confían en eso y vienen con coyotes. Por sus propias vías. Exacto. Pero el tema fundamental es la raíz del problema. ¿Por qué estos miles de cubanos que incluso arriesgando sus vidas son una especie de privilegio peligroso, ¿no? Porque se lanzan a eso. Pero hay millones de cubanos que están presos en Cuba, que quieren salir de allí y no pueden. El sistema cubano es el que no funciona. El sistema cubano es el que los impulsa a ellos a irse para cualquier país con tal de llegar aquí o quedarse en esos lugares.
Obviamente en Latinoamérica no se quieren quedar, quieren venir a este país y salir adelante, tener su vida, porque ahí no la tienen. Las agencias de prensa hablan de eso, que están miles de cubanos, deportaron a no sé cuántos. No, además se hacen denunciar eco del argumento del gobierno cubano de que la culpa la tiene la ley de ajuste, ¿no? Exacto, no, y no solo la prensa. El canciller de Ecuador acaba de decir eso, que la culpa es la ley de ajuste cubano. Y el de Costa Rica lo ha repetido varias veces, ¿no? Ahora, Armando, ese vuelo que ellos narran no fue gratis, ¿costó cuánto? $834 con los buses incluidos. $834 en una... Ellos me acaban de decir la aerolínea de nombre absolutamente desconocido. Pima. Ajá. O sea, no están viajando en América, no están viajando en Chile, no están viajando en Copa. Es una cosa, un avión que ellos me cuentan. Un avión que según me cuentan no es lo más bonito del mundo, ¿no? Sé que se le ponchan las gomas, etcétera, ¿no? Ellos son una mercancía. Esto es un gran negocio, ¿no? Y todo el mundo está tratando de ver cuánto dinero... ¿Por qué el avión es malo? Porque están tratando de sacarle la mayor cantidad de dinero posible, ¿no? Cuando hoy en el mundo entero se protesta y se busca la dignidad de los refugiados, cuando hoy se acusa a Donald Trump, yo creo que con mucha razón, de que no acaba de tener una sensibilidad sobre el tema de las grandes migraciones, ahora a los cubanos se les hace eso, se les vira hacia la selva. Ustedes allí, a que se lo coman los leones. ¿Por qué? ¿Qué tenemos nosotros? ¿Qué karma tan...? Yo creo que... ¿Qué culpa estamos pagando? Primero, hay una prensa, hay una opinión pública, hay unas instituciones gubernamentales, inclusive, que probablemente tengan ciertas diferencias con la dictadura de Cuba, de índole de método y quizás no de esencia. Es decir, tienen una ideología bastante socializante y yo creo que eso va en contra del mito establecido de la Cuba pequeña, y todo es falso. Es decir, ahí hay un gobierno absolutamente abusador con una población totalmente inerme y el gran coyote es la dictadura cubana. Buenísimo el tema. Acabas de dar el clavo. El gran coyote. El gran coyote que hay que denunciar es el que nadie se atreve a denunciar. Inclusive el Papa. Así debería llamarse el documental, el gran coyote. Bueno, ahí lo tienes, tú que eres cineasta. El Papa inclusive habló aquello de que los pobres cubanos en Centroamérica, de la crisis de los cubanos, víctimas de los coyotes de ahí de la región. No. El gran coyote es Raúl Castro, el sistema establecido que hace que tú tuvieras que salir, que yo tuviera que salir, que todos los aquí hubiésemos y que sigo diciendo que el negocio empieza en La Habana, desde lo que te cobran para llegar a Ecuador. Exacto. Y eso que ya no cobran la famosa... Era una carta de invitación, que es lo que necesitaban, una carta de invitación. Vamos a ir a una pausa. Cuando regresemos, mientras todo este sufrimiento se acumula, mientras todo esto ocurre, Rápido y Furioso y otras películas se filman en La Habana. Tenemos imágenes nuevas, relativamente nuevas, y ángulos distintos de esa filmación que yo quiero que ustedes vean, porque si yo hubiera estado en el malecón de La Habana y me pasa un helicóptero por la cabeza, como el que ustedes van a ver cuando regresemos de la pausa, no sé qué habría pensado. Ya volvemos.